Y le dio un bloque como se lo estoy haciendo mención. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir ese gran acontecimiento cuando el Señor llegue en las nubes a la tierra y llame a todos sus escogidos, verdad? Y cuando es el arrebatamiento y va a haber la resurrección de los muertos y vamos a ser transformados y vamos a juntarnos con Cristo en las nubes. ¿Cuándo realmente es eso? Porque muchos dicen, oye, ese suceso va a ser antes de la gran tribulación y todos los malos se van a quedar aquí en la tribulación a sufrir y eso no es así. También otros dicen, no, vamos a salir a mitad de la tribulación, ¿verdad? Y otros dicen, no, si vamos a pasar toda la tribulación y vamos a salir al final de la tribulación. Bueno, yo le explico lo siguiente. La palabra de Dios dice que cuando se abran los libros del Apocalipsis, ¿qué cosa pasa ahí? ¿Qué cosa es lo que acontece? Quiero hacerle mención también de esto como un conocimiento para su vida. La palabra de Dios dice, mire, ustedes guarden los mandamientos de Dios y van a haber bendiciones para su vida. Se lo dijo el pueblo de Israel, está escrito. También así dice, si ustedes, ¿verdad?, me obedecen, toda esta bendición a ustedes los van a perseguir y los van a alcanzar. Pero luego dice, ya, pero si ustedes desobedecen, va a haber consecuencias con respecto a la desobediencia. ¿Qué pasa cuando toda una nación o todo el mundo entero empieza en una desobediencia extrema, ¿verdad?, de quebrantar la ley de Dios, quebrantar los mandamientos, empiezan a colocar leyes, ¿verdad? Si lo explica el libro de Isaías, cuando dice que la tierra toda estará en apostasía y Dios dirá, oye, se vació la tierra, la maldad cubrió la tierra y la tierra empieza a vomitar a sus moradores. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque quebrantan el pacto sempiterno. En el final de cuentas, es la ley del amor, la ley de Dios, la ley del amor, que son los 10 mandamientos del amor. Entonces, cuando ellos cambian las leyes, cambian estas leyes, ¿verdad? Dice que la ira de Dios se levanta contra todas las naciones y empieza a haber juicios en las naciones. Si usted estudia a través de la historia, muchos países han pasado por esas tribulaciones, muchos países. Entonces, ¿qué quiero hacer la mención con esto? Dice la palabra de Dios que cuando la persona o un país o una ciudad o una comunidad desobedece, Dios envía juicio y comienza a nombrar los juicios. En los dos libros de Levítico y también de Deuteronomio también explica consecuencias de la desobediencia y ahí comienza, maldito será tu fruto, maldito será, cuando habla del fruto está hablando de los hijos, ¿verdad? Maldito van a ser tus hijos, maldito van a ser los hijos de tus bestias. Entonces empieza a hablar de que va a haber sequía, de que van a reventar volcanes, porque ceniza voy a dar por lluvia, va a haber sequedad. Dice que la tierra va a ser tan dura por el tema de que se coloca tan seca, que va a ser como hierro prácticamente la tierra para picar la tierra, para trabajar, la verdad. Entonces el Señor empieza a enviar las maldiciones, por así decirlo, ¿verdad? Entonces eso es Apocalipsis, son las maldiciones que Dios envía para la humanidad. ¿Se comprende? Entonces todas esas maldiciones empiezan a recaer en los países y envía inclusive guerra. Siempre Dios envía calamidad. ¿Qué significa eso? Que la gente empieza a morir por peste, empieza a morir por causa de la guerra, empieza a morir por catástrofes naturales, ¿ya? Entonces el Señor, por castigo a las naciones, Él comienza a abrir juicio contra las naciones. Y el Apocalipsis no es más que juicio sobre las naciones, ya para que usted comprenda eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña que en los juicios que se empiezan a abrir, empieza a morir mucha gente. Entre medio de eso muere el pueblo cristiano, que es la iglesia de Dios. Entonces la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, cuando empieza a abrir los sellos, que cuando hay guerra van a morir aproximadamente 2.000 millones de personas. Es una gran cantidad, ¿verdad? Y entre medio de eso va a morir mucha gente cristiana. Porque después nuevamente dice que tiene que morir otra misma cantidad igual, que son alrededor de 2.000 millones de personas. Si actualmente hoy en el mundo hay 8.000 millones de personas, dice que tiene que morir la mitad. Primero tienen que morir 2.000 millones de personas, después 2.000 millones de personas más. Entonces, dentro de esos 4.000 millones de personas, cuando se abre el quinto sello, ¿verdad?, dice que las almas de los creyentes, dice, y le reclaman a Dios y le dicen, Señor, ¿cuándo nos vengarás a nosotros? Y Dios dice, oye, espérate, que todavía faltan algunos creyentes que tienen que salir de la tribulación. Por tanto, de la investidura blanca, eso lo habla en el quinto sello. Luego, después de eso, el Señor a nosotros nos explica a través de su santa palabra de que la iglesia efectivamente va a ser arrebatada, ¿verdad?, no solamente al final de la tribulación, sino que también en los momentos que van a morir esa cantidad de 2.000 millones de personas y después 2.000 millones de personas más, va a haber una cantidad enorme de personas que partieron con el Señor. ¿Se comprende? Entonces, dentro de eso, el libro de Isaías dice, oye, en el momento, en Isaías capítulo 17 lo habla, dice, en el momento que la iglesia sea arrebatada, o los cristianos sean arrebatados, o los creyentes sean arrebatados, o el pueblo de Dios sea arrebatado, es en medio de la gran tribulación, en medio del sufrimiento, dice, y de la angustia desesperada. Así también lo habla el libro de Daniel, dice de que va a haber una tribulación tan grande, pero en ese momento tu pueblo va a ser despertado de la tierra. Ahí va a haber la resurrección y va a ser arrebatado al reino de Dios, ¿verdad?
Entonces nos da indicio y nos da explicación en qué momento va a ser eso. También en el libro de Apocalipsis lo habla, porque esto es lo que quiero hacerle mención. La palabra de Dios nos habla en los libros de Marcos, de Lucas y de Mateo. Dice que las estrellas van a caer a la tierra, se va a oscurecer el sol y así también se oscurecerá la luna. Pero ¿por qué causa se pasa esa situación? ¿Por qué ocurre esa situación? Cuando usted estudia profundamente se va a dar cuenta que eso ocurre porque va a haber un gran terremoto en la tierra. Un gran terremoto en la tierra. Y la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos cuándo va a ocurrir eso, cuándo se van a oscurecer todo eso, lo dice la palabra de Dios que está en el sello número 6. ¿Se comprende? Pero ¿por qué causa ocurre eso? Dice que eso va a ocurrir con un terremoto que ha de venir, un terremoto muy grande. Y cuando tú buscas en la palabra de Dios, ¿cuándo va a venir ese terremoto tan grande? Eso se va a dar justo en el momento de cuando se reúnan todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, cuando vean a Jerusalén rodeada, ustedes huyan a los montes. Y ahí el Señor explica en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, ¿verdad? Dice, en ese momento yo vengo como ladrón. En ese momento cuando nosotros salimos de alguna forma de la tierra, nuestros cuerpos no son carnales, ¿verdad? Desaparece la carne y la carne y la sangre no pueden heredar un mundo espiritual. Por tanto, la carne queda aquí abajo y nosotros como espíritus salimos de esto. Dice que saldremos con cuerpos glorificados, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, la palabra de Dios nos enseña que en el momento que Jerusalén esté rodeada de ejércitos, ¿verdad? El Señor, Dios Todopoderoso, dice que en ese momento Él tomará la hoz y sacará a todos nosotros, su pueblo, ¿verdad? Y nos sacará para su granero. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Y después, cuando tenga que morir toda la gente que está en la guerra de Armagedón, que son los malos, ¿verdad? Dice que ahí vendrá la otra hoz. Y esa hoz tomará a la cizaña y la tirará en el lago de fuego. En el infierno, mejor dicho, perdón. La tirará en el infierno. Porque después de los 1000 años, porque después de eso viene el milenio. Después de los 1000 años dice que recién va a haber el juicio y ahí va a tomar inclusive el infierno, se va a ir al lago de fuego junto con el falso profeta, ¿verdad? Porque en el momento de Armagedón, de esa guerra, dice que va a ser apresado el falso profeta juntamente con la bestia y serán tirados, ¿dónde? Al lago de fuego. Y luego, después de eso, dice que Satanás va a estar atado durante esos 1000 años. Eso es el milenio, que vamos a gobernar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, el momento exacto, ¿cuándo sale la iglesia? Es cuando se reúnan todas las naciones a guerrear contra Jerusalén. Cuando Jerusalén esté rodeada, huyan a los montes. ¿Y a nosotros qué nos dice? Huyan al monte de Jehová. Porque así lo dice Salmo capítulo 11. Oye, ¿por qué le dices a mi alma que huya a los montes igual que un ave? ¿Acaso yo no he confiado en Jehová? Y el Señor dice que nosotros vamos a ser resguardados de esa situación cuando Dios envíe granizos de fuego a la tierra, ¿verdad? Entonces va a ser igual en el momento cuando Lot salió de Sodoma, ¿verdad? Va a ser igual. Nosotros salimos y va a caer fuego del cielo sobre la cabeza de los malos. Amén. Así que quería entregárselo. Obviamente se va a dividir en 2 videos para poder entregarlo. Amén. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que haya quedado claro dentro de sus corazones que existe 3 bloques para entender lo que es la venida del Señor Jesucristo. Primero nos advierte que nadie nos engañe con respecto a este tema. Luego nos hace mención de que el día y la hora nadie la sabe, pero nosotros sí sabremos el día de nuestra muerte, porque nosotros estamos en luz y no estamos en tiniebla. Amén. Y lo tercero es este gran acontecimiento que ha de ocurrir en algún momento, ¿verdad? Que caerán las estrellas del cielo, ¿verdad? Cuando estén reunidos sobre Jerusalén todas las naciones. Amén. Así que eso quería entregarle. En el nombre del Señor Jesús, espero que le haya quedado claro cuándo realmente va a reunirnos con el Señor. Primero es cuando nos está hablando el Señor que el día de la muerte de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, velen. ¿Qué significa velar? Velar significa estar guardando los mandamientos y estar ayudando a las personas. Eso nos enseña el Señor Jesús, estar siempre ayudando a las personas. Pero primero hay que guardar los mandamientos, ¿ya? Así que eso quería entregarle. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas bendiciones. Espero que esto sea algo de edificación para usted. Amén. Bendiciones. Chau, chau.